Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical. Hoy tendrían que estar aquí conmigo los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios que están convergiendo en una oleada de protestas contra la ley de hambre cero y todos sus riesgos expuestos, explicados de todas las maneras posibles. Todo el mundo entiende, menos Peña, menos Fernández Valdovinos. Hoy tendrían que estar acá los abogados, los gremios de abogados, los gremios de jueces, los magistrados senior, hablando de este descalabro institucional y de este laberinto legal tan difícil de digerir y de comprender que está representado en la última aventura del cartismo en el Senado, que fue la restitución de fueros de senadores que fueron desaforados para ser investigados por la justicia. No están los estudiantes, no están los abogados, no están los jueces, porque tenemos deudas históricas. Porque probablemente estos acontecimientos del presente no estarían sucediendo si en su momento como sociedad hubiésemos tenido la capacidad de leer, recapitular y aprender de hechos relevantes del pasado. Por ejemplo, los hechos del marzo paraguayo del 2017, del 31M del 2017. Después de todos los antecedentes graves, gravísimos, la utilización criminal del Estado a favor de un proyecto que no tenía sustento en la realidad ni consenso social, esto termina en la tragedia múltiple del 31M. Si como sociedad hubiésemos leído adecuadamente, si los periodistas hubiésemos cumplido a cabalidad nuestra función, si los editores de prensa lo hubiesen hecho, si la comunidad intelectual, la de los observadores, sociólogos, incluso algún historiador haciendo sus primeros apuntes hubiese aportado en ese momento, la primera consecuencia del 31M es que no tendría que haber habido un gobierno colorado en el 2018, ni un regreso del cartismo en el 2023, si hubiésemos tenido una lectura discernida de todos los graves componentes que interactuaron para la tragedia, que no solamente se expresa en el asesinato de Rodrigo Quintana, no solamente se expresa en el ataque de ánimo criminal contra el diputado Edgar Acosta, no solamente se expresa en la vandalización que hicieron de todos los ciudadanos que salieron a manifestarse en esa noche, sino en múltiples expresiones que tienen que ver con el control mafioso que el poder político colorado cartista tiene sobre las esferas de lo público y lo privado, y que los han convertido en cómplices de aquel sonoro fracaso político cuyas cuentas todavía no pagaron. Por eso hoy creemos que es un día para dedicárselo al 31M del 2017, una historia que merece ser contada, que reclama ser contada. Y por eso convocamos en esta noche a Federico Filártiga, periodista digital, creador de contenidos que desde su creación Latitud 25 ha venido teniendo un registro muy fresco, muy interesante, muy creativo y muy lúcido y discernido en sus encuadres, también con una buena lectura situacional que le han dado prestigio y prominencia a esa marca particular de gran peso periodístico, que además tiene la gracia, el encanto y el riesgo de prescindir del broadcasting. Federico no tiene en Latitud 25 una plataforma que está sustentada por un canal de televisión con un transmisor de 100 kilovatios, con una enorme antena y repetidoras que llegan a los cuatro cantos del país. Elige el espacio a veces turbulento de las redes sociales para bajar su marca, y lo ha hecho con mucho éxito. Ha sido un protagonista en territorio en el registro de los hechos del 31M. Y también nos acompaña en esta noche el diputado Edgar Acosta, un protagonista
dramático, casi trágico de aquel día y que ha mantenido, digamos, una conducta tan interesante, tan espiritualmente sana con respecto a los sucesos posteriores, algunos de los cuales, o muchos de los cuales, están plasmados en este libro que lleva su firma. Federico, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Quique, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias, saludos también a Edgar que nos acompaña hoy. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo, Federico, y un saludo a la audiencia. Bueno, volvamos mental y emocional y visualmente al 31M, observando una porción de este importante pietaje que Latitud 25 produjo en aquella noche, tarde-noche del 31M. Vamos al material. El comienzo, y te digo a vos, narcotraficante ganado, Horacio Cartes, si me estás viendo, vos no vas a terminar tu periodo. Si vamos a aprender la instrucción, no vas a aprender. Recién tirar una bomba de humo, gas lacrimógeno para visualizar este. Los escombros. Sí. Bueno, estamos en las intersecciones de Estrella y Chile, en donde este es uno de los puntos en donde se está viviendo esta manifestación masiva en Asunción, en varios puntos del centro de Asunción, luego de la polémica y controversial aprobación de la enmienda, del proyecto de enmienda que va a ser tratado, que sería tratado en la semana. La gente no ahorra esfuerzos al momento de manifestar su disconformidad con esta determinación arbitraria por parte de la Cámara de Senadores, en donde 25 senadores han hecho de manera paralela e irregular una sesión en donde han aprobado este intento de modificar la Constitución Nacional para insertar la reelección a través de un mecanismo que no es la apropiado. Bueno, esta es una porción mínima, pero de una eficiencia audiovisual muy poderosa para retratar todo lo que se concentró en ese perímetro histórico de Asunción, en ese circuito de la Asunción antigua, bendito y maldito por tantas cosas que han pasado en ese lugar. Los marzos paraguayos y retrocediendo muchísimo los relojes de la historia, los hechos fundacionales de nuestra república. Federico, ¿por dónde elegirías empezar a contar esta historia? Bueno, esa cobertura se dio de una manera muy espontánea, porque como bien dijiste al comienzo, los recursos que nosotros manejamos como medio alternativo, que manejábamos en ese momento,
no eran los más adecuados para hacer una cobertura en tiempo real desde el lugar de los hechos, ¿verdad? En ese momento las transmisiones más recurrentes se hacían por Facebook con ciertas limitaciones en cuanto a la provisión de internet. Antes, digamos 5 o 7 años atrás, la provisión de internet era bastante más deficitaria que la de hoy. Entonces eso complicaba de sobremanera realmente la transmisión. Recuerdo que inclusive fui hasta la compañía que me proveía internet y le dije: mira, necesito hacer una transmisión en tiempo real, por favor dame una excepción. Al ser periodista, esa marca trabajaba con nosotros también. Entonces me acuerdo que me dieron un plan excepcional de descarga de datos, etcétera, etcétera, como para que realmente la transmisión pueda ser adecuada, ¿verdad? Coincidentemente estábamos nosotros trabajando con Vice Brasil, Vice, el multimedio de comunicación, que estaba haciendo un reportaje en varios países de Latinoamérica sobre la vulnerabilidad de los sistemas democráticos. Y de verdad fue increíble, porque hablando años después con ellos, porque me encontré varias veces con ellos, el recuerdo que queda de eso era decir: no tuvimos en ningún país, decían ellos, en ningún país de lo que recorrieron como 8 o 10 países, que hayamos tenido algo tan vivencial, tan desafiante y tan, o sea, haber estado en el momento correcto, en el momento y en el lugar correctos, ¿verdad? Como para contar la historia como se debe. Y esa noche esos días en realidad porque fueron varios días de narrativa y de relato. Empezó con el Congreso, empezó como una cobertura más normal, digamos, desde el Congreso, y luego veíamos que los hechos te llevaban a la calle, ¿verdad? Te llevaban a tener que estar viendo qué estaba sucediendo en la calle. Entonces al comienzo estábamos haciendo una cobertura dual, digamos, en tiempo real, yo del Congreso, Tite Vera desde la calle, y en un momento Tite me empieza a contar ese día, creo que fue el 30 ya empezaron las manifestaciones grandes, sí, el 30. En la calle, ¿verdad? Y el 31 detonó todo con el tema del incendio en el Congreso. Pero el día antes ya, recuerdo que Tite me decía, Fede venía a la calle porque se está armando quilombo en la calle, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que empezábamos a distribuirnos el tiempo también entre contar parte de lo que estaba pasando en la sala de sesiones del Senado y contar básicamente la indignación de la gente en la calle. Y bueno, y fueron pasando las horas y vimos que de verdad la tensión iba creciendo. Y yo creo que en esos momentos, Quique, el relato tiene que recaer justamente en el sentir de la gente, ¿verdad? Porque como todo en redes sociales es muy emocional, ¿verdad? Yo creo que una cosa es el relato formal de lo que estaba pasando en el Congreso, que digamos era importante para que la gente entienda, pero por otro lado era recoger esa indignación de la gente, porque creo que vos lo dijiste la vez pasada en la entrevista, en la conversación telefónica que tuvimos, que cómo cuesta que la sociedad paraguaya se manifieste, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que pasar para que realmente la gente se indigne y termine saliendo a la calle y construyendo una cultura de indignación y de reclamo ante abusos permanentes y persistentes de la clase política, ¿verdad? Entonces yo creo que este fue uno de los momentos excepcionales en los que la gente salió, coincidentemente en marzo, ¿verdad? En los que la gente salió a la calle y dijo no. O sea, hasta acá va a ir el abuso del poder político, ¿verdad? Y haber podido documentar eso con estas imágenes que creo que de hecho sirvieron para denuncias de tinte de violación de derechos humanos por la agresión que sufrió la productora del reportaje, una periodista brasileña que me estaba acompañando ahí, que fue golpeada, eso se ve después más adelante en el reportaje. Estas imágenes no solamente documentan ese sentir de la sociedad en ese momento, la voracidad con la cual procedieron los políticos, estos 25 senadores, sino que además sirve también a efectos de evidencia para, en algún sentido, dejar constancia de cómo el poder pervierte todo cuando se utiliza en demasía, ¿verdad? Entonces, creo que hay diferentes aristas para analizar dentro de episodios como estos. Y lo que sucedió después, obviamente, ya forma parte de la anécdota política, ¿verdad? O sea, eso ya creo que uno tiene que entender también como medio alternativo digital, tiene que entender
por dónde pasa su rol, ¿verdad? Y no tratar de competir con la maquinaria informativa de los grandes holdings, ¿verdad? O sea, me encantó lo que dijiste cuando empezaste, porque es así. O sea, yo como periodista de un medio que en ese momento tenía 3 años, yo sabía muy bien cuáles eran mis limitaciones. Yo no pretendía competir con el prime time de los medios grandes, porque claramente mi rol pasaba por otro lado, ¿verdad? Mi rol pasaba por tratar de recoger ese sentir de la gente y mostrarle a otros que quizás no se animaban, no tenían tiempo de ir a la plaza o que menospreciaban el hecho también, porque eso también sucede mucho, ¿verdad? Que dicen, no, pero son unos cuantos loquitos que se están manifestando. No, si todos los loquitos que están disconformes se van a la plaza, cada vez vamos a ser menos loquitos, ¿verdad? Y van a ser más que de alguna manera van a poder determinar el destino de este país. Y eso, básicamente, ¿verdad? Me pareció que era muy importante entender eso y dejarse operar en base a ese entendimiento. Y llegamos a tener 35.000 personas en tiempo real compitiendo, bueno, no sé cómo son las audiencias de los canales de televisión masivos, de televisión abierta, pero sí teniendo un bolsón de audiencia que no era para nada despreciable en tiempo real, pero por horas de transmisión, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las grandes lecciones que dejó este episodio, Quique. Edgar Acosta, eras diputado de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico y se dio en la Cámara de Senadores una fractura con estas situaciones a través de las cuales un día nomás Julio Velázquez levantó la mano y dijo paso a presidir la sesión del Congreso, y creo que él era vicepresidente segundo, estaba ahí el vicepresidente primero, Peta, estaba el presidente Robert Acevedo, y se produce esta fractura. ¿Algo de eso se reflejó en diputados, o diputados tuvo una postura más cautelosa? Presidía la Cámara Hugo Velázquez. Sí. Bueno, fue martes 28 de marzo cuando Velázquez asume la presidencia, estando ahí Acevedo y Peta, ¿verdad? Es una demostración de poder tremendo, porque digamos el Congreso ya estaba sitiado por militares y policías. El escenario de esa semana del 31 de marzo ya era un ambiente de no importa los medios, vamos a llegar, ¿verdad? Lo del Senado, a ver, en el libro que yo, 31M República de Enmienda, está reflejado, digamos, cómo se manejaba, digamos, actores dentro de mi partido. O sea, lo que sucede el 31 de marzo, en la sesión donde votan algunos liberales por la reelección, es algo que se venía pequeñando de antemano. Yo les puedo decir categóricamente que el relato va desde marzo del 2015, cuando en una reunión de comisión un diputado muy cercano al sector cartista que ellos debatían, yo veía mensajes, fotos, cuando Cartes salía que no le importaba la reelección se está analizando y se estaba llevando adelante, y ahí en las conversaciones ya me decían, hay colegas liberales tuyos, diputados y senadores que están con este proyecto. Entonces, cuando alguien a mí me trata de convencer de que esto fue por Lugo, es mentira, porque yo lo vivía adentro. Eso está establecido de antemano que era para Cartes, porque Cartes, cuando llega a la presidencia, inclusive antes de candidatarse, una de las exigencias que ponía ahí, digamos, en la mesa, en el análisis, era que él estaba convencido de que 5 años no se hace. Paraguay, que está todo mal, que él es un empresario exitoso, entre comillas, ¿verdad? Si va a ser presidente necesita mínimo 10, 15 años. Entonces, cuando en algún actor político del Consejo de Gobernadores que había, o le dicen, no, pero hay que hacerle reforma, no, hace un comentario, Cartes, porque es lo que yo puedo relatar de lo que uno convive ahí de un partido de fútbol o en comisiones con los colegas, es que no, la Constitución no está tan mal. O sea, Cartes no está tan en contra de nuestra Constitución y no quiere reformar, porque ya le había dicho un abogado, creo que Mendonca, el apellido, Carlos Mendonca, de que un abogado renombrado que la enmienda de la vía. Entonces, cuando te dicen algunos actores políticos que querían hacerlo dentro de mi partido o de otro partido que en ese momento apoyaban la enmienda, mienten. Tal vez Lugo legítimamente haya tenido intención de candidatarse, hasta inclusive puede ser que piense que podía ganar, pero todo ese operativo fue por Cartes.
no fue por Lugo. O sea, por eso me encanta el Zócalo así de Quique, una historia que reclama ser contada. Porque es algo que tenemos que, si no, se está volviendo a repetir ahora mismo. Entonces se reclama ser contada, y me gustó la introducción en el sentido de que tendemos que darle un poco más de contenido, de más historia, de hablar de lo que pasó, porque toda la historia termina con la muerte de Rodrigo. Hay que tener en cuenta que los años anteriores se venía gestando eso, ya violentando las leyes, así como ahora está haciendo la continuación el gobierno de Cartes, ¿verdad? Peña, pero Cartes es el que manda y todos sabemos eso, más que nunca. Creo que ahora ya no hay duda de que manda en este país es Cartes, porque en algún momento yo he tenido así, digamos, cuando yo pedía por voto por la concertación, me decían, no, pues Peña, un joven brillante, ese famoso, cuando llega a la presidencia, en algún momento inclusive se comentó el gobierno de Estados Unidos de cómo que le da un soporte, va a tener independencia y le va a soltar a Cartes. Siempre dije que no iba a ocurrir, y ahora más que nunca. Es una pena porque ¿por qué es más peligroso el gobierno de Peña? Porque Cartes ahora hace lo que quiere sin importar la responsabilidad administrativa. Sin costo. Sin costo. Cuando Cartes era presidente, le digo a Federico de la Audiencia, conversaciones con los colegas. Ellos se reunían en una fundación donde su hermana era fundación de Paraguay, algo. Hacían una estrategia a nivel nacional del copamiento del poder, pero siempre la recomendación era para que Cartes no cometa errores así administrativos, decretos, porque era una responsabilidad donde él es presidente. Ahora Peña hace todo lo que Cartes probablemente en algún momento hasta actuó cuidado, porque al final Cartes no tiene responsabilidad y Peña es su secretario. Y un país donde el presidente electo por el pueblo nos manda es mucho más peligroso aún. Por eso no hay que hablar ya con todo el dolor que significa que se está instalando una dictadura, no ya la dictadura militar ni mucho menos, ¿verdad?, sino la dictadura inclusive de la venganza, la dictadura de sacarle a una opositora porque estaba creando problemas, no solamente desde el punto de vista de lo que significa para ellos pensional en la Cámara de Senadores haber sacado a Katia, sino con lo que significa desde el punto de vista de una posible competencia electoral. Ellos quieren una vía libre. ¿Ustedes piensan que la imputación esta semana de una forma lo que le están haciendo Prieto no es lo mismo? Hay que ir sacando del camino a lo que puedan ser voces contrarias a lo que ellos quieren. Y Prieto, ¿y cuál seguramente la medida que la fiscal la pide? Es que le saquen ya el cargo, o sea, prisión domiciliaria, ¿cómo va a ejercer? O sea, lo que perdió con el voto popular con Mario Ferreiro, ahora es Prieto, seguramente van a toda la maquinaria. Después van a ir detrás de IT y otros actores más. Entonces, con esto para ir redondeando, Mikey, esto es peligrosísimo. Yo le decía fuera de aire a ustedes lo que pasó a un cliente de contabilidad cuando me dice, Edgar, esto es un problema de los políticos, me decía. Y yo después le convencí que no es cierto, que todo así, digamos, está realmente enlazado por una actividad económica que él tiene. Yo le digo, tu competencia es muy cercana al sector cartista. Yo te cuento que tu competencia en esta ciudad puede pedirle a un poderoso y te puede venir tributación, te puede venir fiscalía, te inventan y es como que ahí se despierta y dice, no lo estaba pensando así. Así que, más que nunca, una historia que reclama ser contada y me encanta y como, digamos, autor protagónico de ese momento, te agradezco y te agradezco la invitación porque es algo dolorosísimo lo que hemos pasado, de todo lo que significa, digamos, la excitación del poder. Yo les cuento que cuando tenía la cátedra de presidente, sus diputados estaban excitados con el poder de hacer todo lo que podían. Yo les aseguro ahora con el copamiento así casi, digamos, mayoritario en diputados y en Senado, y la excitación que significa, ya no le importa, total tenemos los votos y vamos a hacer lo que queremos. No podés volver fueros. O sea, ¿cómo vos como senador nos vas a saber que hay un proceso, una investigación en curso, que están haciendo, digamos, por más que a mí la Fiscalía no goza de confianza de ninguna manera, pero institucionalmente, constitucionalmente está establecido, ¿verdad? Es la institución que tiene la fuerza para llevar adelante la investigación. Vos, con un acto político, interrumpí eso. Y que el presidente lo esté confirmando, confirmando una violación de la Constitución. Claro, o sea, hace poco ustedes se acordarán que Peña decía que el mismo Rico Galeano se iba a poner a disposición, ¿se acuerdan, verdad? De que él no tenía nada a ocultar y ahora avala con su comentario diciendo de que terminó el proceso de investigación, no encontraron nada
y le devuelven los fueros. Así que, ciudadanía, estamos en un momento crítico y no hay que tener miedo. A mí me está costando muchísimo, inclusive conseguir trabajo por más profesional que sea, porque también hay venganza en todos los ámbitos para los críticos. Pero no hay que tener miedo, porque una vez que tengamos miedo y haya una situación de que tenemos que estar bien con ellos para trabajar, tenemos que estar bien con ellos para conseguir educación, salud, es lo mismo que una dictadura que ocurría antes, en la época de Stroessner, cuando algún comisario de compañía entraba a nuestra propiedad, sacaba nuestra mandioca, nuestro maní y teníamos que callarnos porque ellos tenían el poder. Amigos, el 31M 2017, una historia que reclama ser contada. El análisis circunstanciado de los hechos, sus componentes políticos, sus componentes jurídicos y la articulación de voluntades de la gente, el uso de las instituciones del Estado como garrotes, como armas flexibles, la ausencia de límites morales que llegó desde la ambición política hasta un charco de sangre y todavía continúa. ¿Por qué continúa? Porque no aprendimos la lección del 31M 2017 y probablemente también de los anteriores marzos paraguayos, de otras revoluciones frustradas, porque hubo un ánimo revolucionario inicial que no tuvo una lectura política discernida, porque cuando se sale a la calle con ánimo revolucionario para tumbar lo que está, uno tiene que llevar algo que tener dentro del ánimo. ¿Qué es lo que va a sustituir ese espacio que se crea en el vacío? Marzo paraguayo de 1999, a un precio de sangre muchísimo más grande, se interrumpe aquel proceso de gobierno. Pero el pueblo puso el sacrificio, el esfuerzo, la sangre y los muertos. ¿Quiénes aprovecharon el espacio vacío? Otros sectores del Partido Colorado, es decir, los profesionales del poder que tienen instinto, que tienen proyectos, que tienen practicidad y que tienen pragmatismo. Así que hay que aprender de las lecciones de la historia, o estamos condenados a repetir y a empeorar, o esta restitución de fueros, o la destitución caprichosa de Katia González no son señales nítidas de una depauperación que hubiésemos evitado si como ejercicio consciente de ciudadanía comprendíamos perfectamente todas las implicancias y teníamos muy en claro el mapa de actores, de responsables centrales de los luctuosos hechos del 31 de marzo de 2017. Regresamos en un instante. Va a terminar el partido. Qué buen resultado para el Ciclón. Qué debut internacional en lo que es la Champions Sudamericana, la Copa Libertadores de América. Cuidado, carga Colo-Colo en la última. Se meten con todo. Pelota para Palacio. Le pegó. Carajo, digo. Gol de Colo-Colo. Cepeda. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nada más complicado que un final precoz para el prestigio de un hombre. El querido Luis Enrique Pérez incurrió en ese pecado cuando transcurrían los últimos segundos del partido entre Cerro Porteño y Colo-Colo. Mientras celebraba el empate con sabor a triunfo, el equipo local encajó el único gol del partido. Como suelen aconsejar novias, esposas y amantes, Luis Enrique, nunca es bueno terminar antes de tiempo. Jennifer de la Cruz para Omega TV. Contigo, Quique. Bueno, gracias Jennifer de la Cruz por tus recomendaciones con respecto a la precocidad de los relatores deportivos. Pobre Luis Enrique, que te cantó la victoria de Cerro y justo le entró el gol de Colo-Colo. Cosas que suceden y hay que tener la espalda de un grande del relato
para llevarlo con humor también. Bueno, y porque la vida es así, amigos, es yin y es yang, es risa y es llanto y es el humor y es el drama. Y vamos a hacer ese tránsito después de este splash del humor un poco alocado, pero periodísticamente certero de nuestra nepo reportera Jennifer de la Cruz. Vamos a volver al tema que nos plantea el día de hoy. Nuestra responsabilidad, mía y de ustedes, queridos amigos, como ciudadanos, de volver sobre el 31 de marzo de 2017, sobre todo, o sea, lo que se condensa, lo que converge en ese día y que es el resultado de muchos procesos políticos, judiciales y de copamiento del Estado hasta límites que son absolutamente increíbles. Vamos a uno de tantos materiales que nos recuerdan aquel momento y lo vamos a poner al aire pidiéndole anticipadamente disculpas a Edgar Acosta porque estas imágenes reflejan el momento en el que él recibe el criminal disparo que le afecta a la cara y que le mete en un limbo de no saber si volvería a la vida, si de qué manera volvería, todas esas angustias propias de alguien que es blanco de una violencia de esa proporción. Esto pasaba en la tarde del 31 de marzo de 2017. Por lo general, en un tratamiento ético de imagen evitamos este tipo de cosas, pero hoy esas imágenes tienen que estar en pantalla, nos tiene que doler, ese salpicón de la sangre de Edgar Acosta nos tiene que manchar el traje para que comprendamos que ese riesgo por el que pasó es un riesgo que le puede pasar hoy día a cualquier persona y que hay un aparato policial, militar, judicial que probablemente saldrá completamente impune de un acto de ese tipo. Federico, vos estabas ahí cerca, a metros estabas. Estaba en ese momento y le decía recién a Edgar que lo que más me estremeció, porque si bien yo estaba en una perspectiva que no se veía quién era la persona que recibió el disparo, se escuchó el disparo obviamente y todos los gritos de las personas que estaban alrededor, pero lo que más me estremeció, que también se escucha ahí, es el grito desesperado de la esposa de Reina Alegre, Miriam Irún, que estaba viendo y que de alguna manera fue la que le asistió rápidamente, porque ni el mismo Efraín se dio cuenta que le habían disparado cuando ella ya empezó a asistirle, ¿verdad? Y bueno, esto es una de las tantas perspectivas que yo creo que lo más valioso, digamos, si cabe el término, es que se haya documentado esto, Quique. Porque imagínate que no hayan habido cámaras ahí y que haya sucedido lo que sucedió y que que Edgar no haya tenido manera de poder demostrar que efectivamente hubo un abuso grosero de la fuerza por parte de la policía y que después iban a inventar cualquier cosa. Decir que tenían estas imágenes para resguardarse, ¿verdad? Porque sabiendo cómo se procede en estos casos, cómo procede esta gente en estos casos, se podría haber montado una versión de las cosas, ¿verdad?, que les iba a ellos sacar ventaja, digamos, ¿verdad? Acá lo que se tiene que entender, y creo que la audiencia de alguna manera lentamente está entendiendo, es que hay una intención manifiesta del cartismo de que no se hable de esto. Hay una intención manifiesta, Quique, y eso se traduce en la no investigación de los cruces de llamada, se investiga en el haber entorpecido, ¿verdad?, las gestiones fiscales que trascendió a administraciones. Dentro de las administraciones de Sandra Quiñones no se esperaba luego nada, pero ahora por lo menos con Emiliano Rolón uno diría, a la pucha, ¿por qué no se está avanzando con esta causa? Pasaron 7 años, o sea, yo no sé técnicamente, no soy perito, no soy abogado, no tengo el conocimiento suficiente para determinar eso, pero yo creo que de hoy a 7 años, o sea, de ese entonces a hoy,
las pruebas y los elementos que podrían haber servido en su momento para asignar responsabilidad, hoy ya están completamente diluidas, ¿verdad? Hoy se ocuparon proactivamente en enterrar muchos elementos bajo la alfombra, de modo a no poder esclarecerse esto. Llegaron al punto inclusive de borrarle del mapa a los padres de la víctima y atribuyéndole a una mujer que circunstancialmente fue su pareja en un momento y que hoy está siendo beneficiada por ese grupo político. Se le dio trabajo creo que a los pocos días de todo el asesinato de Rodrigo Quintana se le metió en el Banco Nacional de Fomento, se le dio un amparo político, hoy está operando en ese grupo dentro de la ANR. Entonces, se está llegando a un nivel Federico, esa sí. mujer cree que su hijo va a tener eternamente 5 años, que ese nene nunca va a crecer Y y nunca se va a probablemente, informar. creo que es una nena, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado. Pero imagínate lo terrible de la manipulación, Quique. Esto no es una cuestión de decir nomás, no, acá alteraron unas pruebas para... No, acá de pe a pa se ha modificado al interés de este grupo político para que no se dé a conocer. Hasta hoy existe esa voluntad de distraer la atención. Nos quedamos en el que le disparó, ¿cómo se llama el que te disparó, Edgar? Joel Sanabria. Benito. Bueno, nos quedamos en la historia de Benito, nos quedamos en la historia de Florentín, cae toda la carga punitiva caen sobre estas dos personas, pero nadie más discute las atribuciones y las responsabilidades políticas, Quique. Nadie más habla del comandante, nadie más habla de las propias autoridades del Partido Liberal que estaban en comunicación con el comandante de la policía en esa noche. Nadie habla de la comunicación del propio, de los colaboradores de Horacio Cartes, que no eran ni siquiera parte del gabinete, que también estaban metidos en el cruce de llamada. Claro, José ¿verdad? Ortiz, Canilla. José Ortiz, Canilla entre ellos, ¿verdad? Entonces, Canilla, que fue acusado por Galaverna. Cuando a Galaverna se toca la pierna y habla de personas responsables de estar involucrados en muertes. de Galaverna, el mismo que reconoció, nos hizo recordar la ex senadora Katia González en su sesión donde le expulsaron, nos recordó cuando el propio Galaverna reconoció de que este grupo político tiene en sus espaldas asesinatos políticos. Imagínate, a ese nivel hemos llegado y la gente, como te digo, si bien lentamente está entrando en razón, creo que desde los medios nosotros tenemos una obligación de tener que centrar la atención, Quique, porque dentro de tanta confusión adrede, nosotros tenemos que decir, cierto, el caso de Florentín, el caso de Benito, son importantes, pero eso no esa es la punta del iceberg nomás, ¿verdad? Y la gente como que se queda, claro, se quedan los titulares, ¿verdad? Y los mismos medios nos quedamos en los titulares muchas veces de las crónicas noticiosas, ¿verdad? Cuando en realidad acá estamos perdiendo de vista lo sustancioso del problema, como para que no suceda eso que dijiste vos, no volver a cometer los mismos errores que ya hemos cometido en el pasado. Edgar Acosta, en esa tarde estabas ahí porque era inminente la remisión a la Cámara de Diputados de lo que se había votado. Y Hugo Velázquez en ese momento era un cuadro del cartismo. Vendría pocas horas después su conversión, digamos, ¿verdad? Pero en ese momento él jugaba para el cartismo y iba a recibir y dar por válido aquello que se hubiese podido protestar y decir, no, esto no es válido. El presidente del Congreso, Robert Acevedo, y en su sesión no se votó esto. ¿Quién es Velázquez? El tercero no recibimos. Sin embargo, había un amigo en la mesa de entrada para darle el carimbo. Entonces ustedes estaban ahí porque se iba a sesionar. Sí, a ver, la verdad que siempre a mí me afecta todavía ver, o sea, es doloroso, ¿verdad? Porque por todo lo que implica, pero yo sí digo que la historia tiene que ser contada, así es que no me molesta más ahora. Al principio ahora soy más fuerte y sigo vivo ahora, con secuelas para toda la vida, pero y con una visión de vida sin rencores, ni mucho menos. Bueno, no es mi característica, ¿verdad? Perdón, ¿cuántas operaciones tuviste vos? 12 cirugías, y bueno, una que ya no pude hacer vino la pandemia, tengo una balina acá todavía en el pecho que me tenían que sacar, pero bueno, ya puedo convivir con eso, no hay drama, ¿verdad?
una visión de vida en el sentido de que, bueno, y mensaje a la audiencia también, ¿verdad? Que nuestra vida puede cambiar en un segundo, Sí. que tenemos que estar preparados. Lo segundo es que, bueno, con los seres queridos más cercanos, tratar de pelearse, ¿verdad? Porque si uno sabe que te quiere, le quiere, hay que llevar un poco en paz las cosas, de una visión diferente. Por lo que me pasó, trato de hablar de eso, como también lo que significa la salud mental, de decirle a la gente que todos en algún momento podemos caer, digamos, en una depresión muy profunda. En mi caso era una situación que antes tenía vergüenza de contar y después dije, bueno, hay que contarlo, el hecho de tanto dolor que sentía y ver ahí a mi familia sufriendo, el que decir que termine todo ahora. No tengo problema de decir que si hubiera tenido fuerza, probablemente iba a terminar el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces condenamos a la persona que dice cómo se hizo, tiene toda la vida, bueno, entonces la salud mental, y hay que recurrir a profesionales porque a mí me ayudan profesionales, ¿verdad? Entonces, es un buen contexto de que la vida nos da oportunidades, estoy vivo, y trato de hablar de esto, de por más doloroso que sea, pero Rodrigo Quintana no tiene esta chance que yo tengo. Y por Rodrigo Quintana, hasta que alguna vez su papá, don Fidelino, a quien le respeto mucho, me diga no hable más de esto de Edgar y no pida justicia, lo seguiré haciendo. Porque esto es lo que nos quiere meter también Federico en la cabeza. No hablen del tema, utilizan la figura de Rodrigo. ¿Cómo va a haber paz si no hay justicia para Rodrigo? A Rodrigo le asesinaron y quieren hacerle aparecer como un soldado llanero solitario de policía que entró ahí a matarlo. Y ellos entraron coordinadamente por una orden superior. ¿Y quiénes dieron la orden? Tenemos que saber. Por eso yo, por ejemplo, les digo a los que muy cercanos al cartismo, en las redes sociales, yo no le respondo acá a los cartistas, no hay explicaciones, ni a los satélites liberales, jamás les respondo. Para mí ellos tienen una hoja de ruta bien enmarcado, negocios establecidos, toman al país como una cuestión de ventaja, pero sí mis mensajes siempre son para la ciudadanía el involucrarse. Ese día que yo estaba almorzando con mi papá, viernes 31 de marzo, viernes, y lo dejo todo por escrito porque hay que poner todo lo que significa la vida, de lo que es la familia, los consejos, a los carupes y sobradamente ustedes se acordarán cómo los senadores caminan por el pasillo, hemos aprobado la enmienda. Y porque hablábamos en la mesa de la política y me preguntaban, oye, para la voto diputado, y el diputado sobraba todos los votos, yo le puedo decir que 58 votos era seguro, 62 yo le ponía. Entonces el diputado no era problema para la enmienda. Entonces estaba comentando y claro que la mamá siempre dice, Marapio, está se me embuicio y vamos a ir Marapio y peligroso va. Es importante, en la total ya, eres más donde ya recopamos aquí la voto y papá sale ahí, el finado papá, a decir no, él tiene una responsabilidad, es un diputado, vos tenés que irte mi hijo. La mamá siempre es más, una cuestión más sentimental, ¿verdad? Y papá razonaba. Y me acuerdo, me dice papá, andate, será, andate. Anío yo pensando de que yo guajaba mi cartita, era su comentario, ¿verdad? Hayuca arote, ya un cervecita, porque a papá le gustaba tomar la cerveza los fines de semana. Y hago este comentario porque es la última vez que hablé con mi papá. Y si hay algo que me afecta mucho es lo de papá, porque él muere el 12 de junio, estando yo internado allá, donde iba a hacer mi quinta cirugía. Ese día papá fallece. A papá le afectó más lo que me pasó. Era ese famoso muchas veces que decimos que el hombre es más fuerte, mamá siempre era más pura jugo y papá. Y yo vine, Quique, respondiendo puntualmente, venía al Parlamento para sesionar, porque la forma que se estaba yendo los senadores era como era una cuestión, digamos, administrativa, que iban a convocar inmediatamente. El reglamento dice 12 horas. Pero la forma que estaban viniendo, martes 28, un vicepresidente toma la posta, aprueban, después en una sede donde no es la sede, aprueba, o sea, todo indicaba que lo político iba a primar toda la parte legal, ¿verdad? Yo venía, porque siempre trato de ser claro, no venía para una manifestación, venía para estar en mi oficina preparado para la sesión. Y ocurre cuando yo llego, Menganico está en 14 de mayo, ya estaba cerrado ahí, ¿verdad? Y un joven, Martín Cruliolo, de Areguá, él ya tenía un disparo acá abajo el ojo. O sea, y yo les puedo decir, porque he estado en manifestaciones, inclusive en la época de la dictadura, siendo muy joven, preso, con marzo para mayo del 99,
La policía el 31 de marzo del 2017 estaba sacado. Sacado, sí. No eran normales. Yo les conozco, caminé una cuadra y evidentemente sin de equivocarme irresponsablemente le recibió la orden de que tenía que haber represión. No, la enmienda tenía que salir. Por eso le dispararon, joven. Cuando el protocolo para la policía dice que los balines de goma tienen que ser 30 metros como mínimo, de cintura para abajo. Mi intención era acercarme a ese cordón policial a decirle, paren ya con esto, porque la fuerza, de los manifestantes era inferior a la fuerza que tenían los... Y ahí, mi historia es muy corta porque recibo el disparo, y ahí dije, bueno, acá termina todo cuando las personas que se acercan a mirarme, yo estaba un poco todavía consciente de que terminaba todo ahí, ¿verdad? Porque uno va perdiendo la fuerza, y les quiero contar algo como un tercer punto de lo que cuando le pasa. Muchas veces tenemos miedo a la muerte, Federico, Quique y audiencia. Yo le digo que estamos preparados para la muerte. O sea, ahí es lo que está llegando ahí y decir, bueno, termina acá. Pero sí hay algo que no estamos preparados, es, digamos, a dejar a los seres queridos, te aferrar a la vida por los seres queridos. Es impresionante cómo viene en la mente tus hijos, tus padres, tu señora ahí. O sea, ese es el momento que decís... Es verdad, ese flash de un repaso Es de tu vida. que decís, estoy preparado, acá termina todo, pero te quería aferrar. Entonces, sin rencores personales, yo no le creía al policía. Es más, en la entrevista la pasada aquí, él le decía que, imagínense que un abogado cartista en algún momento, respondiendo a un mensaje mío en las redes sociales, decirle, esto hay que demandarle por los daños causados, y decir, yo nunca le demandé al Estado, y si yo le demando, si fue una fuerza policial, sin rencores, pero firme, aquí que Federico Audiencia, firme, y sin miedo. Muchas veces el miedo es natural que sienta porque uno es razonable, pero hacer lo correcto. Yo no les tengo miedo a este grupo, y seguiré trabajando. Y me pueden querer obstaculizar laborales, todo. Yo seguiré firme, trabajaré y estaremos en la política, porque esto no es un problema de los políticos, esto es un problema de nuestra patria. Y el modelo cartista es un modelo de copamiento y beneficio a los más cercanos. Y audiencia, si ustedes piensan que no le va a alcanzar, se están equivocando. Le van a alcanzar a todos. Y ya no porque es político, sino porque es contrario a alguien de que es cercano al régimen. Claro, cuando deciden hacer esta ruptura, cuando fracturan la Cámara Alta del Congreso, que es también un hecho inédito en tiempos recientes, ahí alguien tuvo que haber dicho, ya no fuimos demasiado lejos, de esto no puede salir nada bueno. Paremos la bocha porque esto está condenado a salir mal. Y sin embargo, continuaron. Y otra cuestión que yo rescataría también es esta capacidad que tienen de desagregar situaciones para tomar lo que más les conviene. Y tomo un ejemplo lejano, el caso de Coahuilaños, cómo desagregaron la causa para proteger la Riera, por ejemplo, ¿verdad? En la causa Curuguatí, también, curiosamente, Jalil Rachid, que yo no sé cómo puede estar en el gobierno, no tendría que ni ser abogado ni estar en la función pública, pero en fin, es ministro, ¿verdad? El tipo impulsa la causa Curuguatí para investigar la muerte de los policías y no la muerte de los campesinos, por ejemplo, ¿verdad? Desagregaron la parte que más igual le salió mal al final. Y en el caso del 31M 2017, la única causa que está vigente es la que investiga la responsabilidad de quienes entraron al Congreso, Steven Patrón y esas personas, y el resto no existe. Es lo que te decía la vez pasada, que hoy en día, después de todos estos hechos y todos estos episodios que se han vivido en relación a este caso, vale más o pesa más para la justicia paraguaya una computadora destruida, un vidrio roto, una pared del Congreso que se ha dañado, que la vida de un chico que estaba de alguna manera velando por la democracia en un partido político, ¿verdad? Y resulta, Federico, quiero detenerme ahí. Esa manera de reaccionar de la gente, que ahí uno puede mirar de distintas maneras, ¿verdad? Puede ser que en el paroxismo de tanta violencia, de tantos vejámenes que los manifestantes observaron y que los manifestantes sufrieron, en algún momento alguien puede haber dicho, este edificio de mierda que solo nos trae disgustos, lo voy a reventar. Uno puede incurrir en ese exceso, luego arrepentirse quizás, ¿verdad? Así tan católicos como somos, el arrepentimiento es un switch que tenemos ahí para...
para retroceder. Pero también eso sucede en un momento en el cual yo recuerdo nítidamente en varios registros periodísticos que se decían, desapareció la policía. Lo que te da para pensar, ¿será que dejaron libre la cancha y ya había un equipo Una intencionalidad. Una intencionalidad, o para dejar que los perros avancen a Toicola y Coa, o porque tenían gente que iba a venir a vandalizar el Congreso para culpabilizar a los manifestantes? Recuerdo que cuando estábamos haciendo la serie de entrevistas en esos días, posteriores a la muerte de Rodrigo Quintana, Desiree Masi a mí me dijo, nada de lo que hizo la policía, o en realidad todo lo que hizo la policía en esos días estuvo milimétricamente calculado. Todo, o sea, probablemente desde no haber reforzado la seguridad del Congreso, la cuestión de la patada en el Partido Liberal y con las armas cargadas, porque eso no fue la coartada que trataban de instalar. Hay que recordar, la coartada que trataban de instalar, ellos al comienzo era que agarraban todas las armas con balines de goma y que justo el arma de Florentín tenía las balas de verdad. O sea, imagínate, llegamos al nivel del ridículo de tratar de hacer prevalecer esa versión tan poco fiable, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucedió en esa noche probablemente estaba calculado y a lo mejor sucedió lo que estás diciendo vos, que a lo mejor había una orden directa de decir, chicos, liberen el Congreso, por dos motivos. Uno, para que después no nos vengan con el argumento de que las fuerzas reprimieron a los manifestantes, y en segundo lugar, para después tener argumentos para después caerle a esta gente y dar vuelta la narrativa, porque eso pues se trata de que ellos tengan elementos para poder nivelar para abajo a todos. Y lo que decía él antes tiene mucha razón. La intencionalidad es ponerle a todos en la misma bolsa, como para que no haya diferencias morales y que en definitiva no haya buenos y malos. Todos somos malos según ellos, ¿verdad? Bachi Núñez, cuando se le atacó con respecto al tema de las tierras en Chacoí, en ningún momento él negó que estuvo involucrado en ese operativo. Lo que él decía es, no, pero ¿cómo que me vas a cuestionar si vos también comerciaste con la merienda? No sé qué le decía a Celeste. O le atacaba a otro con el tema de sus otras causas, ¿verdad? Esa es la intención de ellos. O lo que pasó con el tema de Hernán Rivas, donde Katia era una de las espadas. Y rápidamente se abre una carpeta de investigación. Exacto. Para ver si el doctorado de Katia era compatible Ñandecó con el masterado que tenía. O sea, si nosotros como y eso sociedad... responde a esa lógica, Federico. ¿Qué vas a decir vos si vos sos igual o peor? Totalmente. Y te encuentran cualquier argumento, Quique. Y no importa si sos o no sos culpable. No importa eso. La intención es mancharte en primer término. En segundo lugar es que darle un argumento a ellos para poder despotricar en contra tuya. Darte un mote, traficante de meriendas. Contratista de pariente, lo que sea, nepotista, lo que sea, como para que ellos invaliden tu cuestionamiento, ¿verdad? Y de verdad es terrible, porque si no, o sea, estamos entrando a un nivel de ¿cómo se dice esto? De antojos, ¿verdad? De procesos judiciales completamente antojadizos, que te inventas cosas que vos decís, pero un ratito, ¿en qué momento surgió esto, verdad? La intención es complicarte nomás. Bueno, como decía el tango de Discépolo, los inmorales nos han igualado, pero acá tenemos inmorales igualadores en un proceso sistemático de igualar para invalidar la denuncia, básicamente. Bueno, a ver si Control Central me indica que tengo que hacer una pausa. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y vamos a seguir transitando los múltiples espacios y carismas del 31 de marzo de 2017 como punto de convergencia de violencias políticas que hoy día se replican y que tuvieron una plataforma de lo posible. ¿En cuántas oportunidades creen, calculan, especulan ustedes que en conciliábulos políticos, que en mesas de conciliación no habrán dicho, pero mi andenio ya zapamos mi 31 de marzo de 2017, lo por Oyucaro, por Oyapiro, ya pongan lo mío y me coabe? Si hicimos eso, podemos hacer igual o podemos hacer más. Y eso está sucediendo.
dotado de tecnología Inverter Converter, la heladera Kemper nos dejó fríos con su repentina conversión a la pasión colorada. En plena sesión sorprendió a sus pares deshaciéndose en halagos para nuestro partido, y nuestro presidente no cantó nuestra polca solo porque Yaminal se le adelantó. Pero toda pasión tiene una razón, es que en un mundo de negocios políticos, donde suele pactar alguna recaudación 50-50 o miti-miti, el Yeti Kemper se va a quedar con el 100% del Mitic. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, Jennifer, más respeto al correligionario Kemper, que eso de tratarle de Yeti y de heladera. Él es un colorado apasionado que demuestra la fibra republicana que tiene. Qué increíble. En la sesión del jueves le farrearon todos los perros cuando terminó de hablar. Fue una bulla de la Gran Siete de propios extraños. Después le farreó Beto Velar y después le farreó Penner. Bueno, pero él nos va a farrear a todos porque se va a quedar con el Mitic, tal como lo insinuó nuestra nepo reportera Jennifer de la Cruz. Amigos, seguimos en esta noche del tablero dominical dedicada a rescatar la memoria del 31M de 2017, una deuda que tenemos y que, repito, que si en su momento hubiésemos tenido la capacidad de reacción, es que estamos tan fragmentados, tan balcanizados, y probablemente esa balcanización en la que empezaste a mirar relativamente a tus amigos y conocidos, decir, bueno, antes a este tipo yo le apreciaba de bulto, ahora me gusta hablar con él de esto, pero sus ideas acá ya no me gustan, porque entramos todos en Twitter, que es la máquina de la maldad, la máquina de la fragmentación, de la división, del mal humor, de la desconfianza, del deporte de denostar y denigrar al que piensa diferente. Creo que cambiamos como sociedad, y eso también atentó contra nuestra obligación de comprender discernidamente hechos que han marcado límites que no deberían volver a ser superados. Vuelven a ser superados porque sufrimos el 31M, lloramos a nuestros muertos. Aquí hoy Edgar Acosta nos está contando también, abriéndonos su corazón y sus sentimientos, en el sentido de que imagínense pasando él la tragedia por la que pasó, en pleno tratamiento, estando fuera del país, se le muere el papá, y con todo derecho de decir, bueno, mi papá si no hubiese habido 31M, mi papá estaba vivo, su corazón no hubiese fallado, su emoción no se hubiese derrumbado humanamente. ¿Quién te devuelve un costo como este? Y estamos hoy arriesgando a volver a vivir y invertir más costo de tragedias humanas porque no aprendimos ni reaccionamos ni construimos consensos sociales a partir de ahí. Vamos a sumar a esta conversación, de la que ya participan el periodista y creador de contenidos digitales Federico Filártiga, que nos aporta esta noche los valiosos contenidos del trabajo que hizo en Territorio Latitud 25, su prestigiosa marca de periodismo digital, y Edgar Acosta, que en aquel tiempo era diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico y que pasó por la tragedia de recibir un disparo en plena cara y a corta distancia. Sumamos a esta conversación al periodista y promotor cultural y docente Andrés Colmán Gutiérrez. Andrés, buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Quique, un gusto compartir contigo, con Edgar, con Federico, y un saludo a la audiencia. Bueno, esa vecindad del histórico edificio del diario Última Hora prácticamente hace que uno de los accesos o salidas del edificio del diario dé directamente con el circuito crítico del Palacio de López y del Congreso. Así que ustedes estaban ahí por mucho que no quisieran estarlo. La noticia les entraba por la ventana, Andrés. Sí, tal como ocurrió en el primer marzo paraguayo también, y bueno, la mayoría de los conflictos de violencia política. Me acuerdo también de abril del 96, el intento de golpe de Lino Oviedo. Bueno, siempre nos sorprendía en lo que llamamos el teatro de operaciones, ¿verdad? Y si bien la noticia estaba cerca, también el peligro de sufrir las consecuencias
también estaba cerca y de hecho fotógrafos del diario Última Hora fueron víctimas de la represión de casi una veintena de periodistas en ese marzo paraguayo de 2017. Andrés, si vos tuvieras que escoger un ángulo del 31M del 2017, uno que te parece el más relevante o el que más te duele como ciudadano y como periodista, ¿cuál sería ese? Para mí lo curioso, lo llamativo de ese episodio fue tener a personas que considerábamos eran luchadores por los principios democráticos, aliándose coyunturalmente con los cartistas en el intento de modificar arbitrariamente la Constitución para conseguir la reelección, ¿verdad? Por un lado los cartistas querían la reelección de Cartes y la gente amiga, le digo yo, porque compartimos tantas utopías en el pasado, la gente del Frente Guazú que llamativamente también estaban en este mismo... Bueno, y eso hizo que se dividiera grupos de amigos, grupos de gente con la que compartíamos varios, digamos, escenarios de conversaciones, incluso familiares, etcétera, en una grieta parecida a la que los argentinos viven también, ¿verdad? Entre gente que opina de una manera y gente que opina de otra manera, ¿verdad? Y recuerdo inclusive discusiones muy fuertes de gente que, bueno, decían el fin justifica los medios. Y bueno, habemos mucho que creemos que ningún fin justifica los medios. Y sobre todo cuando se trata de defender principios democráticos, ¿verdad? Entonces, eso para mí es lo más triste de ese episodio, y que creo que le costó a gente que estaba en el campo, llamémosle progresista, en el campo de la izquierda, en el campo del Frente Guazú, la situación que hoy atraviesan de mucha pérdida de credibilidad del electorado. ¿Por qué somos como colectivo social tan frágiles, Andrés, que no tenemos capacidad de embretar a los organismos de justicia para decir hagan su tarea? No puede ser que de todas las cosas gravísimas que pasaron antes de y después de el 31M, ustedes solamente hayan operado la cuestión de la responsabilidad de quienes entraron a vandalizar el edificio del Congreso y lo de Benito Joel Zanabria, el fusilero que le dispara en la cara al aquí presente Edgar Acosta porque no pudo escapar de algo demasiado evidente. Había una sobreabundancia de pietaje de video que demostraban su conducta criminal y también una sobreabundancia de testigos, así que Benito Joel Zanabria ligó creo que 9 años de cárcel, una cosa así, y continúa lo de Steven Patrón y las otras personas, y la responsabilidad de Horacio Cartes, la de sus ministros sin cartera, José Ortiz y Luis Canillas, luego también todos los desmanes políticos que se hicieron y que fracturaron la Cámara Alta del Congreso. Nada de eso está investigado, no mueve pero ni un milímetro las arenas de la justicia. ¿Por qué, Andrés, no tenemos la capacidad de operar sobre el sistema de justicia para que por lo menos admitan todo el universo del problema en su complejidad y no elijan simplemente ir por lo más conveniente? Es la historia de la incapacidad ciudadana, de la clase política, de los movimientos sociales, de construir instituciones democráticas fuertes, ¿verdad? Seguimos, y creo que es un poco la historia de esta transición en Paraguay, podemos sumarle también la época anterior, pero sobre todo la incapacidad de estos 35 años después de la dictadura, de no poder lograr una justicia independiente, una fiscalía que actúe sin presiones. Eso hace que la mayoría de los grandes casos políticos en Paraguay acaben en la impunidad. Y bueno, la lista es larga. El asesinato de Santiago Leguizamón, que nunca fue investigado, que fue encubierto antes que descubierto.
y tiene que venir la Corte Interamericana a sancionarle al Paraguay por eso. Y ahí vamos sumando los campesinos, los líderes campesinos asesinados, los soldaditos que murieron en los cuarteles, los muchos dirigentes, casos de dirigentes, creo que hay más de 150, según el informe Chococue, crímenes que nunca se investigaron. Y no hablemos de los grandes casos, ¿verdad? El crimen de Argaña sigue impune, o sea, no, hasta ahora no está sancionado quién mandó matar a Argaña. La justicia, yo creo que todo el mundo sabe quién fue, ¿verdad? Pero la justicia no llegó ni ahí, y va sumando eso, ¿verdad? Y bueno, y lo que pasó en el segundo marzo paraguayo de 1917 entra en la misma bolsa de impunidad. Y así como en un momento el obierismo fue toda una mafia de cómo manejar a los jueces, a los fiscales, el cartismo también se va convirtiendo en eso, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos no solo el Ejecutivo, también el Legislativo y gran parte del Judicial preso de un sector político que responde a los intereses comerciales, políticos y en gran medida también ilícitos de una persona. Federico, Edgar, lo que quieran intercambiar con Andrés. Saludo Andrés, mi respeto de siempre. Yo creo que el análisis que hace Andrés desde el punto de vista de la impunidad es tremenda en nuestro país, ¿verdad? Y muchas veces es como que hay un conformismo y pechan de oír. Y yo creo que eso es lo que tenemos. Por eso a mí me gusta mucho, vuelvo a decir el tema del Zócalo, una historia que reclama ser contada, porque nosotros necesitamos ustedes los medios, los periodistas que puedan instalar estos temas. Porque evidentemente hay medios en nuestro país que lo del 31 de marzo ya no quieren hablar de este tema porque es como que no quiere molestar al poder. Y al poder hay que molestarlo. Y bueno, y los medios de comunicación son realmente fundamentales para eso porque estamos ciudadanos que queremos molestar, que queremos reclamar, pero necesitamos espacios, ¿verdad?, de hablar de estos temas. Pues yo le digo, y seguramente Andrés sabe, y ustedes los que son los periodistas, la clase política está ahí atenta a las conversaciones sobre determinados temas cuando se instalan. El cartismo tiene una ventaja en ese punto de vista porque también tiene una red mediática muy poderosa, no solamente desde el punto de vista sino también las redes sociales. Entonces, muchas veces tratan de desvirtuar, pero cuando hay temas como este caso documentado, el caso de Federico puedo documentarle y otros medios más, son cuestiones que ellos no pueden rebatir. Lo único que te pueden decir en este caso es, porque yo conviví con ellos, pero también ustedes quemaron el Congreso. O sea, no dicen que el disparo de Garavaglia fue totalmente brutal, el asesinato de Dios, sino te tratan de instalar otros temas, ¿verdad? Entonces, los temas que tenemos tan bien documentados como el 31 de M, hay que hablarlo y hay que insistir con el caso de Rodrigo Quintana, ¿verdad? Rodrigo Quintana es, digamos, su muerte es consecuencia del 31 de marzo. O sea, él no hubiera estado ahí, si iba a estar en su departamento de Paraguarí tranquilamente ese día, si es que él no estaba preocupado, porque Rodrigo Quintana nosotros le conocemos, es un joven inquieto, no es ese joven que vos le haces la liga yajana. Él quería irse a la manifestación porque estaba viendo avasallado las instituciones y por lo que también él vive en el departamento de Paraguarí, donde hay actores políticos que siempre han avasallado a todas las instituciones. Claro. Él sabe de la injusticia. Rodrigo vino a reclamar para que no se instale todo a nivel país. Entonces, hay que hablar de estos temas y hay que tener, digamos, la esperanza de que esto va a cambiar, pero va a cambiar si nosotros les encaramos a estos temas. Cuando Federico estaba relatando algo que tenemos que decirle a la gente cuando ellos quieren igualar por abajo, todos los diputados son iguales, todos los senadores son iguales. Entonces yo le estaba comentando a Federico cómo yo hice dos situaciones muy singulares que aparecen en el Parlamento de abuso de poder, que es meter familiares, porque vos como diputado podés meter ahí un diputado, pero también tener un poder enorme para meter en otras instituciones, porque ¿quién te va a decir si tenés ahí un poder de sancionar su presupuesto? Y otro tema es el abuso de los viajes. Yo había tomado la decisión cuando llegué al Parlamento, estas dos situaciones yo no voy a hacer. En 10 años de parlamentario no hice ni un solo viaje, objeto de burla de los colegas, por duro.
Y el otro de no meter a un familiar. ¿Por qué lo hice yo? A propósito. Para tener autoridad moral para hablar de los temas, para que no te puedan refutar, para que vos puedas instalar los temas. De lo contrario de ellos, le das una mínima posibilidad de un error que cometes, mientras ellos están cometiendo miles, pero uno, la vara es diferente. Entonces, nosotros sin miedo hay que hablar de los temas. Lo mismo que yo les digo, en este caso puntual, a los intendentes. El tema de la auditoría y la Contraloría tiene un miedo tremendo. O sea, ahora el Tribunal de Cuentas, que es un proyecto que yo había firmado, que el Contralor había firmado con Ábalos, el Tribunal de Cuentas va a seguir, digamos, jugando, no tiene ninguna expertise en el tema, para blanquear a algunos, pero para otros la Contraloría va a ser usado por, ¿a qué viene la Contraloría? Entonces, tenemos que hablar de estos temas y un agradecimiento directamente familiar y mío, te agradezco que quiera hablar de este tema, porque es algo que les cuento que por más de que parece que no le importa, hay sectores que les importa, pero se masifica y se magnifica cuando los medios te dan la posibilidad de hacerlo. Totalmente. Hay un punto nomás que creo que Andrés va a saber de lo que hablo, porque dentro del propio ecosistema de periodistas y de medios, también se daba una disyuntiva en cómo cubrir este tipo de cosas. Yo me acuerdo que, claro, con todo lo que estaba sucediendo, era muy prematuro hacer juicios de valor en relación a, por ejemplo, lo que decías vos, si la policía dejó a propósito o no dejó a propósito la cobertura o la custodia del Congreso, ¿verdad? Entonces, entre los periodistas también existía esa especie de recelo de por qué vos estás asegurando tal cosa, por qué yo estoy asegurando tal otra, ¿verdad? Cuando en realidad todavía habían muchas cosas que no estaban claras, digamos, ¿verdad? Y después está la cuestión de la narrativa de los medios, que también es una cuestión para analizar en esos días, ¿verdad? La narrativa de los medios, que como Andrés del diario Última Hora, supongo yo que ellos habrán tenido una línea editorial con la cual, digamos, abordar la cuestión. No, hay que recordar que acá había una puja, pero enorme, sobre todo entre el Grupo Nación, que quería instalar una versión de las cosas, y los otros holdings grandes, Bierzi y Sucolillo, que de alguna manera estaban tratando de hablar crudamente en relación a cómo se estaba ejerciendo el poder en esos días, ¿verdad? Entonces, y menciono eso porque si no se tiene esa consideración en cuenta, uno se pierde en los relatos, ¿verdad? Se pierde y se convence. Si uno es consciente de la intencionalidad manifiesta que tiene el Grupo Nación en contar una parte interesada de la historia, uno va a entender y va a decir, pero un ratito, voy a escuchar con 2 oídos y voy a leer con 4 ojos lo que publica La Nación. Claro, Federico y Andrés, porque cuando se diseccionan los distintos carismas del 31M y se elige investigar la vandalización del Congreso, no es por una preocupación genuina de decir han destruido propiedad pública y eso no se lo tenemos que permitir a nadie. Lo hacen porque ahí el hombre clave, el alfil al que había que sacar de la cancha, era Steven Patrón. Porque detrás de eso estaba como Steven Patrón en su cotidianeidad era un hombre muy cercano, casi un secretario privado o un gestor de Efraín Alegre. Lo que hizo Steven Patrón lo hizo por orden de Efraín Alegre. Entonces, Steven era el ejecutor de la bomba Molotov porque Efraín se lo pidió y en nombre de eso había que invadir el edificio del PLRA. O sea, lo poco que decidieron investigar, también lo hicieron con una deshonestidad intelectual increíble. Lo hicieron para llegar a la demostración de que Steven Patrón no actuó por motivación propia, sino porque era un subordinado, un soldado de Efraín, y estaba incendiando el Congreso y el centro de abastecimiento era el PLRA y eso justificaba la entrada de los policías, de los cascos azules. Sí, por mi parte yo creo que había bueno, en nuestro caso en Última Hora hay una larga trayectoria de defensa de la institucionalidad, ¿verdad? Y en esa línea, más allá de que haya una línea editorial, la mayoría de los periodistas siempre tratamos de jugar por la defensa de los principios democráticos, ¿verdad?
Acá lo interesante es que hubo una unidad de los gremios, por ejemplo, para presentar acciones por la represión que hubo en ese marzo de 2017, y se logró una unidad muy importante de incluso sancionar penalmente a los policías que golpearon a la gente, ¿verdad? O sea, y sobre todo, Quique, creo que hay una... más allá de la necesidad de seguir contando esta historia, hay un registro muy importante que hay que seguir alimentando, ¿verdad? De que por más que la justicia no actúe y genere impunidad en los casos de asesinato, en los casos de represión, yo creo que la gente tiene una lectura. Y eso contribuyó mucho, colegas periodistas que escribieron la historia. Hay 2 libros publicados sobre el 31M, hay mucho registro internacional, y yo creo que este programa tuyo que se está emitiendo va a quedar grabado también en el archivo de internet. Y bueno, todo eso, cuando alguna persona quiera saber qué pasó el 31M, va a tener estos elementos incontrastables, digamos, de lo que realmente sucedió. Y acá creo que lo importante fue que un gran sector de la ciudadanía logró detener una aventura política autoritaria que deseaba perpetuarse en el poder. Y eso creo que, así como en el marzo paraguayo primero, esto también es un hecho histórico que va a quedar en el registro de cuando leamos qué pasó en el Paraguay en esta época. Querido Andrés, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Andrés Colmán Gutiérrez, periodista, docente, promotor cultural y generador, Federico, también de un periodismo alternativo muy interesante. También sí, una referencia. En otro país. Una referencia a sí mismo. Bueno, teníamos que hacer una pausa, amigos, y hay tanto por contar y tanto por decir. Quisiera anticipar una frase de inducción para la conversación de la vuelta de la pausa. El asesinato de Rodrigo Quintana es uno de los asesinatos mejor documentados de la historia, y pese a la contundencia de esas evidencias, todavía seguimos lejos de un ideal de justicia, y tememos que los pocos trámites que se están haciendo no sean precisamente para hacer justicia con él ni reparar el daño, sino para generar más impunidad. Contradiciendo su habitual talante desaforado, los senadores cartistas, artistas de lo imposible, restituyeron sus fueros, o al menos creen haberlo hecho, a los insignes correligionarios Erico Galeano y Hernán Rivas. Erico, el que mostró al fútbol paraguayo el talento de Sebastián Marcet, el zaguero central del Deportivo Capiatá, que hacía polvo, que hacía talco de sus adversarios, jugando pegado a la línea, y su compañero Hernán, el que no sabe qué estudió, dónde estudió, ni con quién estudió, ni cuándo estudió, pero tiene un título de abogado. Ambos felices con el detalle. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, hay un filósofo inglés de raíz católica, raro no en inglés, ¿verdad?, que se llamaba Gilbert G.K. Chesterton. Y el tipo decía, el humor es una forma amable de desesperación. Digamos que eso es lo que acaba de hacer nuestra nepo reportera Jennifer de la Cruz, riéndose de esta cuestión
deleznable de la restitución de fueros que se operó esta semana en el Senado de la Nación. Amigos, volvemos ya en la parte final de nuestra emisión de este tablero dominical en el que estamos dedicándole el tiempo y el esfuerzo y la obligación de poner en el mapa de lo necesario la comprensión de todos los carismas del 31 de marzo de 2017. Un día en el que se condensan tantas cosas que los paraguayos deberíamos leer, aprender, entender, anotar y operar desde nuestra influencia personal o grupal para que no se vuelva a repetir. Y les decía, una frase de inducción. Rodrigo Quintana, el asesinato mejor documentado en años. Porque siempre tenemos, fulano le mató a fulano porque el asesino se arrepintió o había un testigo presencial y por boca de terceros sabemos que alguien le mató a alguien. Aquí lo vimos en un pietaje de video incontestable, plano y contraplano, el momento en el que se asesina a este joven. Y a pesar de todos los elementos que rodean a esto, cuando uno contextualiza, la policía es una fuerza disciplinada, obediente y no deliberante. Esta es el fusilero era miembro de una fuerza de choque de entrenamiento para situaciones entrenada para situaciones de alta rispidez, para reaccionar y operar debidamente y protocolarmente, aun cuando hay mucha tensión. Están entrenados para esto. Esa patada a la puerta, el mirar el panorama, elegir el blanco, levantar el fusil y disparar, es la consecuencia de instrucciones que recibió. Instrucciones que recibieron quienes penetraron al recinto del primer partido de oposición de la República del Paraguay, que como hecho en sí mismo es un agravio descomunal también. ¿Quién dio la orden? Paredes Palma dio la orden. Críspulo dio la orden. Los ministros sin cartera de Cartes dieron la orden. El émulo de aquella frase que le atribuían a González Quintana en el marzo paraguayo, ello pujese tatá. ¿Quién dijo entren a sangre y fuego a la sede del partido? Y asociando un poco con la lógica que intentaba desarrollar en el módulo anterior, cuando les decía que la idea de entrampar a Steven Patrón era para decir que él era el soldado de Efraín Alegre que hacía el acarreo de las bombas Molotov que se elaboraban en el interior del partido por orden de Efraín Alegre. Entonces, apretarlo a Steven para llegar a Efraín, para anularlo políticamente, no solamente para anularlo políticamente, sino para que termine sus días en la cárcel como un reo común. Todas estas cosas operaron alrededor del 31M, pero sin dudas, Federico y Edgar, lo más emblemático es el asesinato de Rodrigo Quintana. Sí, y sobre todo para sumar nomás lo que decías, también Rafael Filisola esta semana hablaba sobre que es el caso mejor documentado de terrorismo de Estado, hablaba él, ¿verdad? Y cuando uno entiende el concepto de terrorismo de Estado, que implica no solamente la represión de la policía, sino que la brutalidad con la que se procedió, ¿verdad? Y no empezó y terminó con la patada y la muerte de Rodrigo, sino que después tenemos que agregar ahí la cantidad de detenidos que hubo irregularmente ese día. La manera en cómo la policía redujo a los miembros, a los militantes del Partido Liberal, que le estuvo por un rato largo, le estuvo con la cabeza, con las manos en la cabeza, boca abajo en el piso. Incluyendo parlamentarios. Le estuvieron retenidas esas personas en el Partido Liberal. Y las personas que fueron detenidas por estar circulando en ese momento. Te decía yo la vez pasada en radio que dos de los imputados, no recuerdo nomás el nombre ahora, por eso no lo digo, en sus alegatos decían que estaban y tenían manera de demostrar de que ellos estaban en una estación de servicio en las inmediaciones
del Congreso. Rojas es uno de ellos. ¿Cómo? Roberto Rojas. Roberto Rojas, específicamente, que estaba en una estación de servicio en las inmediaciones del Congreso, y que en ese momento coyunturalmente llegó la policía y le arreó a una cuanta cantidad de gente y le llevó detenida. Después me metieron la cuestión de las supuestas pruebas de que él estaba en el momento de la quema del Congreso, que rompió un vidrio, que rompió no sé qué, ¿verdad? Pero si todo enmarcamos dentro de esa voluntad de tener que armar historias, ¿verdad?, para distraer la atención, ahí entra cualquier cosa que puede llegar a suceder, Quique. Y a lo mejor estamos nosotros... A ver, quiero volver sobre esto. Según la narrativa policial, la policía fue tan genial que minutos u horas después del incendio del Congreso ya lo habían detectado a Rodrigo Rojas y sabían dónde estaba y se fueron a buscar. Roberto Rojas. Sí, él fue uno de los detenidos entre varias personas, ¿verdad? Y después termina siendo procesado él junto a Steven Patrón en causas diferentes, pero con otras personas más. Creo que había una chica también, me parece, entre los procesados. Entonces, fue tan a mansalva y tan discrecionalmente la chica tiene un detallito. Sí. Ella era representante de los familiares de policías, es decir, ella podía ser una voz crítica, no es cualquiera la persona a la que imputaron también. Sí, dicen, vos vandalizaste el Congreso, casualmente sos la representante de familiares de policías que a veces protestan cuando hay situaciones injustas. Vos sabés que me llamó mucho la atención porque algo que está muy presente, a lo mejor yo soy un tipo muy maniático nomás de la forma de expresarse o de los mensajes, a lo mejor te pasa lo mismo, ¿verdad? Por ser periodista, uno analiza mucho los metamensajes que está por detrás de lo que está diciendo una persona, ¿verdad? Pero yo hablo con mucha gente, supongo que vos también, de diferentes partidos, tengo amigos que son cartistas, ¿verdad? Pero hablando con ellos, está tan impregnado en su discurso, que cuando vos le tocas el tema a Rodrigo Quintana, directamente te dicen, no, pero los otros Molotov, la bomba Molotov, lo que destrozaron el Congreso y no sé qué. Y después le pones la disyuntiva de decir, pero loco, para vos qué es más grave? Destruir un edificio que, digamos, requiere asignar responsabilidad, o matar a un chico en un partido político, ¿verdad? Y si se le lleva si la discusión con estas personas se lleva al plano ético, ellos pierden la discusión, Quique. Pierden porque no saben cómo sostener. Y quizás no reconocen, pero se dan cuenta de que el montaje es tan burdo que después ellos terminan desviando la conversación o hablando de otra cosa como para no entrar en cuestiones más complejas, ¿verdad? Pero eso sucede y hay que saber leer las situaciones que están por detrás, porque si no estamos en un relato completamente ingenuo, ¿verdad? Acá está documentado y hay que tener en cuenta, digamos, o sea, por eso justamente decimos la Fiscalía, como representante de la sociedad hasta ahora no puede, digamos, ponerse del lado correcto de la historia, no desde el punto de vista de la injusticia ni mucho menos, sino buscando la verdad. Ustedes se acordarán de que la fiscala que intervino en el caso del asesinato de Rodrigo Quintana no le interesaba el cruce llamado por una cuestión de morbo. Pero no termina ahí, acuérdense, porque eso yo después, después de varios meses inclusive pude ver, cuando el Ariel Martínez dice que creo que le mataron a sus compañeros. Imagínense si la fiscal había llevado así toda, digamos, la red de las cámaras de seguridad que querían. Por suerte ahí tuvieron, digamos cuidaron del detalle de no entregarle, porque si entregaban, no iba a estas pruebas. Y van a salir que a Rodrigo Quintana le mató el mismo Efraín. Porque el sistema de autoritario es, digamos, sacar a los enemigos políticos. Es como que el Partido Colorado, con toda la fortaleza que tiene, electoral, maquinaria, ellos no quieren adversarios políticos, ellos quieren ganar arco libre, lento van a hacer. Ahora le hicieron con Katia, lo están haciendo ahora con Prieto, van a hacer con todo lo que les resulte. No quieren ni gastar en las elecciones. Pero va a haber un despertar ciudadano. Por eso justamente hay que generar, digamos... Vos decís, Yo sí. Porque, yo estoy tan esperanzado. Perdón que te interrumpa. Yo estoy tan esperanzado porque hay voces. Hay gente que a mí que en determinado momento no le interesaba la política, joven, universitario, que ahora mismo, tal vez yo sea como una cuestión de referencia, y que me consultan, y Edgar, y bueno, y hay que participar, hay que votar, y te genera la esperanza de la joven que viene de San Pedro, te genera la esperanza de estas manifestaciones ciudadanas, de los jóvenes universitarios, de colegios. Va a un despertar. Hay tanto abuso del cartismo que va a haber,
digamos, una explosión ciudadana. Para eso también la oposición tiene su tarea. Ahora nosotros tenemos el modo temático, hay que poder presentar alternativas, hay que agarrar los temas que le interesa a la ciudadanía, el transporte en central. Yo no sé cómo no hay digamos, de temas así que ¿Sabes por qué te digo? Perdón, ¿puedo? Sí, por favor. ¿Sabes por qué te digo que para mí reina un escepticismo a nivel personal, ¿verdad? Un escepticismo hacia el despertar ciudadano. Porque, uno, los gremios están completamente adormecidos. Hablábamos antes de empezar que el colegio de abogados, muy varela, no dice nada, ¿verdad? Los gremios estudiantiles, ahora, en los últimos episodios se han despertado y se han manifestado, ¿verdad? Estas 3 chicas que en estos días se manifestaron por la cuestión del estado de las escuelas, brillante, una elocuencia y una lucidez impresionante. Pues yo digo, el caso, por ejemplo, de esta chica liberal, que no recuerdo el nombre, que era dirigente liberal y que se fue con el... que se fue ahora al cartismo. Que se fue con el cartismo, cerró fila con el cartismo. La ex pareja de Rodrigo Quintana, Leticia Redes, está luego ya jugando con ellos. Después la contrincante de Alejandro, el hijo de Beto Velar, también... el contrincante supuestamente es lo que me quiere salir tratito y no es no tiene la culpa, ¿verdad? Alejandro, la contrincante también cerró fila con Carte. Entonces todo lleva otra vez finalmente hay que porque justamente si esa esperanza, ¿sabes lo que vamos a, si nosotros no confiamos en un despertar y que la oposición tiene sus tareas? Por eso yo me involucro otra vez. Es que lo que vamos a hablar, ¿sabes qué? En un año más tarde, ¿quién va a ser el presidente de Colorado? Si va a ser Aliano o va a ser Beto Velar, y eso nosotros tenemos que instalar, y la oposición tiene su responsabilidad, claro está, pero nos van a forzar estos jóvenes a que, porque abusan tanto, el abuso del poder, del cartismo, ya está molestando. O sea, ustedes saben de que cuando salen y dice, ¿cómo era? Más que nunca estaba bien el sistema judicial en nuestro país. Y sabemos que es una cuestión de ironía, ¿verdad? Que la demostración de poder no importa el derecho si tenemos los votos, ¿verdad? Va a haber un despertar, y ese despertar significa la caída. Entonces, yo les digo a los parlamentarios, senadores y diputados y los satélites, ¿verdad? El poder no es eterno, no crean que esto. El cartismo sabe cómo actúa. Mientras sea útil. No hay plata de por medio. Eso es lo que a mí me preocupa, hay una billetera sin fondo. No hay plata de por medio. La revolución del 2008 de Lugo, la candidatura de Lugo. Y sí, pero... hay ejemplos. Pero para eso necesita una oposición... Y en Encarnación, donde la mayoría son colorados. ¿Cómo gana el gobernador en Itapúa? O sea, digo, si nosotros nos entregamos y esto no va a cambiar, estos senadores y diputados que de repente meten y Nepo, Baby fuera y plata, o sea, esto es una cuestión ahí de fuerza en ese momento, porque la ciudadanía va a reaccionar. Por eso, el tema de Rodrigo Quintana son símbolos. O sea, la gente tiene que decir, no, estos dirigentes, estos periodistas quieren justicia. Porque si nosotros no demostramos fortaleza, ellos mismos van a decir, está todo perdido, ¿verdad? Por eso mi apoyo también a los jóvenes imputados que están siendo presos, perseguidos, a todos de mi partido, de otros partidos, que no están solos, nosotros estamos firmes, porque yo nomás ya me hubiera callado a Federico Gerard, después de todo lo que sufrí. Yo nomás ya hubiera tenido ventaja de acceder a cargo, todo eso. Y no, yo más que nunca quiero romper con esa, digamos, hegemonía de que la alternancia en Paraguay se dirime entre Proyecto Colorado. Sí, no puede ser, pues. Pero no, aparte, Federico, es una mentira. Yo le voy a decir 10 años en la Cámara de Diputados y me tocó 10 años de ser opositor a Cartes, y aparte como una posición, digamos, comprometida trabajando. Y Cartes y Marito. El Partido Colorado defiende negocios. Ellos van a tener diferencias coyunturalmente sobre determinados temas. Pero ¿sabes qué? Cuando vas a tocar temas electorales o económicos, se forman filas así, todos votan juntos. Cuando estábamos hablando del tema de los gastos sociales que presentamos con Katia, para que pueda pasar por el presupuesto, para que sea más que controlado, nadie ante lo colorado. Espero que hayan aprendido la lección en la oposición, porque si no, si vamos a ir al 2028 otra vez como... No, pero claro, hay una responsabilidad histórica en el sentido de entender de que no solamente hay que buscar una cuestión de quién es el candidato, sino que una cuestión necesaria de cambio para el país, ¿verdad? Estamos hablando de los presidenciables, de la gente, que la responsabilidad, y mi partido siempre tiene una responsabilidad altísima en ese cargo. Por eso justamente hay que entender que el Partido Liberal lo que le va a traer otra vez legitimidad, lo que le va a dar fortaleza,
es una nueva elección y tener un presidente que sea electo. Yo le quiero mucho a Fleitas. Fleitas, si ustedes ven en el video, si las balas no le hubieran entrado en la espalda todos, a Rodrigo, si se dispersaba más, Fleitas es el que estaba adelante. Pues decía lo que era el objetivo del... Claro, está enfrente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fleitas, al haber sido electo, vamos a suponer que sea legalmente, por los votos, no tiene la fortaleza para, digamos, dirigir. Entonces, ¿qué pasa? Unas nuevas elecciones en el Partido Liberal, y el Partido Liberal no solamente tiene una responsabilidad como partido de oposición meterse diputados y senadores, sino de aglutinar al tema. Y lo que yo digo hoy, bueno, lo digo acá aprovechando el programa de aquí, el que quiera llegar a la presidencia del Partido Liberal, claro, tiene todo el derecho ahora, pero es lo que yo siento que creo que tiene que ser presidente del partido, y que ese que llega no tenga la intención de ser presidente de la República. Puede tenerlo, ¿saben por qué? Porque tenemos que ser nosotros como partido el unir a toda la fuerza. Y si vos sos presidente del partido y vos sos candidato, dividís. ¿Por qué? Porque el que viene a hablar en tu casa te va a decir que vos si vos estás con ventaja acá. Ese es mi sueño, o sea, mi opinión política. Que lo que quieran ser presidente del Partido Liberal, o que tenga una aspiración futura. O que renuncie, o 6 meses antes, porque no sé, algo, pero lo que no tenemos que... ¿Por qué? Porque yo viví con los partidos de la oposición ahí, diciéndome, no, pero ustedes son candidatos. Entonces, el partido lo que le da fuerza es una nueva elección, un presidente sea electo por el pueblo, que entiendan, porque yo también voy a ser miembro del directorio, me voy a candidatar a Lora, ojalá que me voten, para entrar en el directorio y decirle a la gente que el Partido Liberal tiene que ser el aglutinador. Tenemos una responsabilidad enorme como principal partido de oposición, y hacerle entender a Payo, a Katia, a todos, de que acá podemos seguir teniendo diferencias, pero por la calidad de la democracia, por lo que significa la república, la alternancia es necesaria en nuestro país, y eso puede llegar en el 2028. Querido Edgar Acosta, muchísimas gracias por esta presencia tuya tan significativa, y sobre todo por descubrir la buena madera de la que estás hecho, tus profundas convicciones patrióticas y esa bondad de tu persona que es tan saludable sentirla en un ser humano. Y Federico, gracias por tu presencia en esta noche, y gracias por tu docencia periodística de gran exposición personal. No sos una corporación, no sos un logotipo, sos un tipo que expone sus ideas y se las juega, y eso también es muy saludable. Gracias. Esta oportunidad que tengo de relatar las vivencias y poder disfrutar de mi familia y amigos se le negó a Rodrigo Quintana, dice Edgar Acosta en el epílogo de su libro. Para que haya paz en su memoria y por respeto a su familia, todos los culpables deben pagar. Y como dice don Fidelino Quintana, su amado padre, justicia para Rodrigo. Todos los responsables de la enmienda de sangre deben pagar, sean estos autores materiales y morales. En algún momento los que administran la justicia se animarán a castigar a todos los culpables sin importar quiénes sean. Para que esto ocurra, nuestra parte fundamental en esta historia trágica es mantener la memoria viva. Buenas noches, muchas gracias. Thank you.